Parece. Sí. Hola. Bueno, buenos días a todos. Esta va a ser la última reunión científica del año. Y bueno, como siempre, para el final buscamos estrellas o personas muy importantes. Así que tenemos a una vieja amiga, que es Lilia Bordone, que hoy nos va a presentar su trabajo Edipo Temprano, Estructura o Fase. Todos la conocen, pero no está de más, sobre todo para la gente nueva, recordar un poco, bueno, del inmenso currículo que tiene algunas cosas. Es médica psicoanalista, es miembro titular con función didáctica de la Abdeva USAM, es psiquiatra, Cuba, es profesora titular del Instituto de Formación de la Abdeva y es profesora de investigación por el USAM FEPAL. Es ex docente en salud mental de UBA y tiene una maestría en psicopatología y salud mental en el USAM. Es autora de múltiples trabajos psicoanalíticos publicados fundamentalmente en la revista Psicoanálisis de la Abdeva. Bueno, la escuchamos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a SAP y a mi colega Osvaldo Menéndez por haberme convocado. Esta creo que es la segunda o la tercera vez que vengo a SAP. Me parece que es la tercera. Y bueno, siempre una circunstancia muy grata estar acá para romper un poco también con lo que en Abdeva y el USAM llamamos la endogamia. Estamos muchas veces demasiado encerrados entre nuestras paredes psicoanalíticas. Así que seguro para mí de entrada ya es un placer y una oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, les cuento, mi trabajo se llama Edipo Temprano, con el interrogante vertical. Bien, estructura o fase. En realidad no se trata de un trabajo puramente teórico, ¿no? La idea, si bien parto de conceptos muy teóricos, la idea es pensar de qué manera esto se baja a la práctica, no solamente en lo que corresponde a la teoría de la técnica, sino también en el hallazgo, digamos, en la clínica psicoanalítica de estos, llamémosle vestigios o manifestaciones, son vestigios en realidad, pero que actúan en el mundo interno actual de los analizados. Bueno, empiezo, lo voy a leer porque si no, no me voy a acordar de lo que escribí. El concepto de Edipo temprano fue mencionado por Freud tan temprano como en 1931 en el artículo sobre la feminidad. Allí se refiere al periodo en que tanto la niña como el varón permanecen ligados a la madre, sustentados en el soporte alimentario y de cuidados. A través del énfasis que Freud pone en las pulsiones agresivas y sádicas pregenitales que pueden retornar como fantasías de ser atacado por ella o por el padre, se deduce que Freud está pensando en una etapa o fase de intensidad considerable a la que se puede retornar cuando una frustración u otro hecho en la evolución de la libido obstaculiza el normal desarrollo. Este es el concepto de puntos de fijación. En la niña, tanto como en el varón, el temor a la castración tiene un papel fundamental al favorecer el cambio de objeto de la madre hacia el padre y en la niña el pasaje de la zona erógena clitoridiana a la vaginal, que corre paralela a la transformación de los impulsos activos en pasivos. En el varón, el cambio de objeto no es necesario, pero bajo el imperativo de la amenaza de castración, abandona a la madre como objeto de amor al mismo tiempo que el padre pasa a ser objeto de identificación. Si bien no está mencionado en el trabajo sobre la feminidad, el caso Dora parece ilustrar acabadamente la fase preedípica.
Freud concluye en una primera instancia que Freud está ligado al señor K, que también representa al padre edípico, pero avanzando en la investigación encuentra que el apego por la señora K es el verdaderamente primario, como es la ligación a la ligación afectiva a la madre. En 1940, Ruth McBrunswich escribió un ya clásico trabajo en el que propone las categorías que llama pares antitéticos de activo-pasivo, fálico-castrado y masculino-femenino para describir los rasgos más característicos del periodo preedípico. En él se enfatiza el posicionamiento del bebé en relación a la madre según la evolución de la libido, afirmando que los rasgos de este periodo tendrán una enorme influencia en el desarrollo del complejo de Edipo. Según el caso, condicionarán un complejo de Edipo positivo o negativo. A mi entender, la zona de disenso entre Freud y Goodman Brunswich por un lado y Melanie Klein por el otro consiste en el valor y la trascendencia que cada uno da al complejo de castración. Los dos primeros afirman que el sentirse castrada de la niña y el ver castrada a la madre del varón es un punto de inflexión, mientras Melanie Klein sostiene, apoyada en sus observaciones del juego de las niñas, que éstas no se sienten castradas, sino poseedoras de su propio órgano genital, la vagina. Es Klein, precisamente, quien hace un extenso desarrollo de las tendencias preedípicas. Ella acuerda con Freud en que las tendencias sádico-agresivas surgen muy temprano, sustentadas en la fase oral canibalística y sádico-anal y estimuladas por factores externos como el destete, el nacimiento de un hermano y la educación esfinteriana. Todas estas operando como frustración. Melanie Klein afirma también que las fantasías del niño de 1 año son manifestaciones de la retaliación que espera por lo que él mismo le ha hecho al objeto y que se escenifican como los terrores a ser controlado, devorado, cortado. El niño pequeño no puede comprender el intercambio sexual y amoroso de la pareja y le adjudica el significado de sus propias fantasías y ficciones. El super-yo se va instalando lentamente desde estas etapas primarias, lo que explica la crudeza, Melanie Klein lo llama sadismo, de esta instancia. No solo la crueldad superyoica, sino también la culpa corresponde a esta prematurez. Pero a mi entender, esta última tendría especial vinculación con el grado de integración de los objetos. A mayor integración, mayor es la culpa, a menos que nos refiramos a la culpa persecutoria, punto en el que se podría discutir si merece el nombre de culpa. Melanie Klein postuló el carácter persecutorio, culpa persecutoria, temor a ser destruido, devorado, como ya dije, de la culpa relacionado con la posición esquizoparanoide y la intensa escisión de los objetos propios de esta posición, tan distinta del sentimiento de pena, responsabilidad y duelo característicos de la posición de principio. También Donald Meltzer se refirió extensamente a ella. Para Melanie Klein, el niño se siente abrumado por una cantidad de interrogantes que no son conscientes totalmente y que le generan sentimientos de incompetencia a no poder ser expresados en palabras. Los psicoanalistas estamos habituados a pensar en el reverie materno como un fuente de significados y esencial para el desarrollo del pensamiento. Pero quizás limitamos esta función del reverie a la comprensión por parte de la madre de los síntomas somáticos del bebé o a los sentimientos del niño en relación a una circunstancia externa trascendente.
Pero nos atreveríamos a decir que el llanto de un bebé se debe a que no comprende qué están haciendo papá y mamá cuando se juntan. Resulta plausible Melanie Klein cuando afirma que el bebé adjudica el contenido sádico, el significado sádico sería, al intercambio entre sus padres como resultante de sus propias fantasías sádicas pregenitales. Pero esta hipótesis, teoría, es distinta de la idea de la no comprensión. Nos preguntamos entonces, ¿podría la no comprensión por sí misma, en el caso de la proyección en el caso que la proyección de los impulsos agresivos no fuera tan intensa, causar semejante angustia, violencia? Bueno, voy a saltear un pequeño párrafo que no tiene mucha significación. Me refiero ahora a la fase femenina previa. Así denominó Klein el periodo de atadura del bebé a su madre, en el que el padre no figura como tercero y recién hace su aparición al comienzo del conflicto. Esta fase se caracteriza por el predominio, ya dije, de impulsos sádicos que se revelan en fantasías de robar y devorar el cuerpo materno, con el temor a la retaliación. Me ha parecido siempre particular importancia la conexión que hace Melanie Klein de los impulsos sádicos y el instinto epistemofílico que aparecería por esta época. Si bien me parece que no es tan claro en su teoría que el impulso epistemofílico tenga un origen sádico ni que fuera un derivado de tánatos, sí es claro que el deseo de conocer, de aprender la esencia de los objetos está presente, en ese deseo está presente también un deseo de penetración, cuyos orígenes pueden ser tanto orales canibalísticos como sádicos retentivos expulsivos. No se puede dejar afuera, en este punto, el llamado conocimiento innato, cuyos modelos más antiguos son la expectativa del pecho por parte del bebé y el saber acerca del pene y la vagina. En ambos, el acoplamiento no se entrena, corresponde a un innatismo, pero el conocimiento va mucho más allá. Le otorga un común valor, es decir, bueno o malo, agradable o desagradable, no solamente el conocimiento acerca del pene o de la vagina o del pecho, digamos, ¿no? Le otorga valores de bueno o malo a los objetos con los que se relacionan. Y ese acontecer ya no puede ser innato, sino producto del descubrimiento que conjuga las características de las pulsiones con la capacidad de dar significados por parte de la madre. Aquí el reverie de nuevo. Melanie Klein sostiene que cuando la pulsión está teñida de envidia, aquello que el bebé proyecta vuelve reintroyectado con ausencia de significado y vacío. Fue Bion quien amplió estas ideas colocando el impulso epistemofílico en la misma categoría, lo que para Melanie Klein era el impulso epistemofílico, ¿no? En la misma categoría que los impulsos tanáticos y liminales, y desarrollando a partir de esta idea la teorización acerca de los vínculos K, conocimiento, L, amor, y H, odio, vinculados, bueno, conocimiento, amor y odio, cuyo entrelazamiento adecuado genera la capacidad de pensar. También describió las alteraciones resultantes del predominio de uno de estos vínculos sobre el otro, pero bueno, sobre este tema ya no habría, no sería la finalidad de este tema. Sí cabría decir que a partir de las observaciones y teorizaciones de Klein y Bion, fue posible penetrar en las alteraciones del pensamiento psicótico y del aprendizaje, de los trastornos de aprendizaje en niños pequeños. Yo agregaría también en adultos.
También fue posible concebir la tarea terapéutica no solo como descubrimiento de las alteraciones del aparato mental, sino como contexto del desarrollo emocional cognitivo. En los términos de Bion, la aptitud para recibir y contener las proyecciones del paciente, así como la de comprender, es más importante que el amor por sí mismo o que el conocimiento cuando éste es usado defensivamente. Bion usa como modelo la capacidad de la madre de recibir las proyecciones de dolor o malestar del bebé y al mismo tiempo darles un significado. Le dio el nombre de Reverie, como todos sabemos, y le extendió a lo que el psicoanalista debe lograr mentalmente para llegar a ser psicoanalista. De esta forma adquiere conocimiento, el conocimiento que no surge, de esta forma adquiere relevancia el conocimiento que surge en el vínculo y que desmistifica el conocimiento que no surge de la experiencia, el conocimiento teórico. Bueno, acá hay una alusión que yo hago, pero me parece que no es relevante para esta presentación, a un libro que estaba leyendo en el momento que escribí este trabajo, que se llama El mapa y el territorio, que me pareció que era se podía interpretar la dramática del personaje, ¿no? Como se podía interpretar usando el psicoanálisis, es decir, a la manera del psicoanálisis aplicado, porque es un personaje cuya madre muere a los 2 años y se pasa la vida preguntándose si fue suicidio o por qué se murió la mamá. La historia de este personaje es que pudo sublimar eso a través de convertirse en un dibujante y pintor bastante apreciado, digamos, en su época, pero nunca pudo tener una vida vincular adecuada, sino fueron todos fracasos, todos fracasos. La idea sería que ese no conocimiento, esos interrogantes permanentes que tenían, no unidos probablemente a pulsiones sádicas pregenitales, como las que ya he mencionado, habrían generado estos fracasos de su experiencia vital. Bueno, paso a lo que sigue. Melanie Klein afirma en estadios tempranos del complejo de Edipo, en su libro Contribuciones, que las tendencias aurelíticas, tanto de la niña como del varón, pueden convertirse en verdadero amor por su pareja solo si el odio, es decir, sus tendencias sádicas filípicas, han sido suficientemente elaboradas. La intensa ansiedad de la niña por su felicidad puede ser vista, ella afirma, como equivalente de la ansiedad de castración. Si bien dentro de esta misma teoría la envidia por el falo no es tal, el deseo de maternidad, que solamente es incertidumbre en los primeros años, se suma a la culpa preedípica y son la causa de temores relacionados con la maternidad, y Klein añade también por la pérdida de la belleza física como resultado del daño hecho a la madre. No menos trascendente es la formación del superyo y sus características, tanto más crueles y sádicas, cuanto más tempranamente se instala el superyo. Si bien, como dijimos, estas tendencias hacen su aparición muy tempranamente, el amor que caracteriza la etapa edípica se verá obstaculizado por tendencias de las etapas previas, por lo que el sentimiento de culpa y persecución pueden filtrarse en las relaciones adultas de las personas en las que estas etapas se prolongan o cuando las fantasías de destrucción fueron intensas. Por supuesto, cuando podemos conjeturar, digamos que hay envidia también. A mi parecer, este cuadro está magistralmente descrito en el artículo de Chegoyen, que se llama Construcciones del psiquismo temprano, que él presentó en el Congreso de Helsinki en 1982.
Es bastante conocido, pero muestra, lo interesante es que muestra el despliegue de las etapas predípicas en la transferencia, cosa que es difícil de imaginar y difícil de buscar también, de encontrar, porque muchas veces no lo tenemos en nuestra mente. Solo alguien como Echegoyen, con su convicción y devoción hacia el método analítico, pudo haberlo descrito como él lo hizo. La tesis de Horacio es que a partir del trabajo minucioso del análisis de la transferencia y contratransferencia, ilustrados también por los sueños del paciente, se pudo reconstruir ambas fases, la edípica y la predípica. Este arduo trabajo, a su vez, generó en particular, generó en este paciente, al que él llamó el señor Brown, una reconceptualización de su novela familiar, en particular de la historia de su lactancia, que fue evolucionando desde una primera versión que ahora voy a leer. El paciente decía, en esta primera versión de la historia de la lactancia, cuando tenía 2 meses, él casi se muere de hambre porque la madre perdió de golpe la leche. Llegando al final del análisis a una quinta versión, que era así. No fue que su madre no tenía leche, sino que cuando pasó al biberón le daban una ración menor de la que necesitaba. Las versiones sucesivas de la lactancia del señor Brown son producto de insights de parte del paciente, sustentados en interpretaciones del psicoanalista, quien iba mostrando cómo cambiaba el vínculo transferencial apoyándose en 2 cosas, en los movimientos de la transferencia contra transferencia y también en los sueños, que eran profusos. Echegoyen subraya que es imposible recordar aquello que ha ocurrido en la primera infancia, por lo tanto, solo es posible reconceptualizar a partir de las manifestaciones y repeticiones que se dan en la transferencia. La capacidad de reformulación por parte del paciente de estas verdaderas teorías, entre comillas, acerca de su historia y la de su familia, correspondería a una mayor capacidad de escucha y de flexibilización de su pensamiento. Yo recuerdo que Horacio decía que en realidad el éxito, digamos, de este análisis había sido precisamente el que el paciente pudiera reconceptualizar. Es decir, él no se apoyaba exclusivamente en los cambios que Brown había hecho en su vida, en sus vínculos interpersonales, sino también, y esto me parecía muy interesante, en las reconceptualizaciones, es decir, el cambio en su pensamiento que él iba siguiendo, digamos, a través de las teorías que tenía el paciente sobre su historia de la lactancia. Podría haberlo puesto en otra cosa o solamente en la transferencia, pero me pareció siempre muy interesante este hilo conductor, digamos. La otra expresión de su evolución correspondió a rasgos del carácter del paciente, sí, quien se transformó, al decir de Echegoyen, de la persona desafectivizada y apática que era al comienzo del tratamiento, en alguien no solo con capacidad para llorar y gritar, la que Echegoyen llamó protestas transferenciales, sino además capaz de sostener y reconocer cierta responsabilidad por su realidad psíquica. Pero este es el final del tratamiento. La apatía y desafectivización, Horacio la encontraba en el relato, por ejemplo, que el paciente hizo de la muerte de su analista anterior. Lo relataba como si estuviera leyendo una crónica diaria, una cosa así. En cambio, luego en el tratamiento con él,
El llorar y gritar eran para Echegóyen las protestas que hacía el paciente acerca de cualquier cosa, puede ser 5 minutos tarde que el analista llegaba, que le aumentaban los honorarios, y lo tomó como equivalente a llorar y gritar. Obviamente eran aspectos más negativos que positivos, ¿no? Pero se desreprimieron, ¿no? Se levantaron esas represiones. Bueno, ahora voy a hacer alusión a cómo Horacio, o dónde encontraba Horacio las fantasías canibalísticas, que son las orales sádicas, y las fantasías coprofágicas. Las primeras, fantasías canibalísticas. El señor Brown, que mantenía una relación distante y fría con su analista actual, el de Echegóyen, sueña que estaba frente a la clínica de un doctor X, con un grupo de gente que comía carne humana. Uno de ellos toma un grano medio putrefacto, le pasa un trozo de pan por dentro, comiendo con gusto los sesos untados con ese pan. Entonces, ya estaría. Ya fue, Jessica. ¿Puedes releerlo? Sí. Fantasías canibalísticas. Este es un sueño de Brown. El señor Brown, que mantenía una relación distante y fría con su analista actual, Echegóyen, sueña que estaba frente a la clínica del doctor X con un grupo de gente que comía carne humana. Una de estas personas toma un cráneo medio putrefacto, le pasa un trozo de pan por dentro, comiendo con gusto los sesos untados con este pan. Debía ser la época en que la enfermedad de la vaca loca no existía. No lo hubiera. Emparedados de seso. Emparedados de seso. Pesadillas. Claro, bueno, pero lo interesante es que Echegóyen dice, estos son fantasías canibalísticas. Él interpreta que para él analizarse, era concretamente alimentarse con los pensamientos de su analista. Lo llama eso pensamiento concreto. Bien, ahora viene la ilustración de las fantasías coprofágicas. Esto es completativo, nada más, claro. El paciente sueña que en un restaurante le sirven guiso de gato. Él sentía un terrible asco, pero alguien le decía que lo comiera, que no se había dado cuenta si se lo hubieran presentado por liebre. El guiso olía a excremento de gato. Le fue interpretado la desconfianza acerca del analista que le hace pasar gato por liebre. Podríamos agregar que el analista representa un objeto no confiable al estar teñido por el sadismo anal del señor Brown. La comida huele a excrementos. Tal como es de suponer, las fantasías y configuraciones transferenciales, contratransferenciales, no se presentaban ni ordenadas ni discriminadas unas de otras, sino mezcladas y superponiéndose, de forma tal que a la par de las preedípicas se iban manifestando tendencias edípicas, rivalidades con el padre analista y celos. Como muestran otros autores, el análisis sistemático de esta mezcla de niveles da como resultado avances manifiestos en el proceso y también en la vida laboral y erótica de los pacientes, no libres tampoco de crisis de desconfianza y de ansiedad correspondientes al rearmado de toda la estructura defensiva. Como se muestra en este proceso psicoanalítico, la persistencia del analista en su condición de tal favorece la consolidación de los cambios y el progreso desde posiciones primitivas como la esquizoparanoide hacia la depresiva. Dentro de estos cambios cobra particular relevancia el pasaje de la transferencia diádica, predípica a redípica, con sus clases
básica triangulación y la posibilidad de discriminar mejor las tendencias libidinales de la combustible, con sus correspondientes ansiedades. Cuanto más exhaustivamente se lleve a cabo este proceso, más fácilmente estará facilitado el camino hacia la simbolización. En este caso, un síntoma somático dominante del señor Brown era el meteorismo, que le había traído muchas molestias intestinales, y para Echegóyen se había simbolizado transformándose, señor Brown, en un renombrado especialista de compresores de aire acondicionado. Eso siempre me resultó muy gracioso, pero no. Bueno, vincular esas dos cosas es interesante. De todo lo antedicho, se puede concluir que lo predípico, originalmente una fase del desarrollo libidinal, con sus correspondientes ansiedades, fantasías y defensas, puede no tener la fijeza de una estructura y cuando es trabajada psicoanalíticamente entra en un proceso de elaboración que conduce, en el mejor de los casos, al crecimiento mental. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias, Lilia. Y bueno, vamos a tener hoy como comentador y discutidor de su trabajo al profesor Carlos Tavia. Evidentemente voy a empezar por los datos de él que tienen que ver con Argentina. Es un argentino que hace muchos años que vive en España, en Barcelona, pero bueno, es licenciado en Psicología y Filosofía en la UBA y después hizo el doctorado en Psicología en la Universidad de Barcelona. Es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y actual profesor titular en el Instituto de Psicoanálisis de la SAP en 2024 y actual docente a cargo de un curso de formación permanente sobre la obra de Donald Meltzer en el año 2023 y 2024. Es también miembro fundador del Grupo Psicoanalítico de Barcelona y es autor de un libro muy interesante que se llama Clínica del Significado, el vértice Bion-Meltzer, publicado por la editorial de la APA y ya traducido al inglés y al italiano. Es coautor con Meltzer de Clínica Psicoanalítica con niños y adultos y muchas otras publicaciones, inclusive también libros con Meltzer. Pero bueno, los dejo con él para que nos pueda leer o comentar su comentario sobre el trabajo de Lía. Bueno, buen día desde aquí, desde lejos, pero cerca en el interés de compartir con ustedes un rato. Y también les voy a leer lo que se me ocurrió a partir de la lectura del trabajo de Lidia Bordone. Y digo así, comentar el trabajo de un colega es tanto una oportunidad como un desafío. Una oportunidad porque implica leer con mayor atención y al mismo tiempo un desafío, el de entender qué dijo sin distorsionarlo demasiado, en la medida que todo lector de alguna forma distorsiona un poco lo que lee. En ambas situaciones es un privilegio que agradezco a Lilia Bordone como a SAP por invitarme. La oportunidad conlleva el dejarse sorprender, permitir el despliegue de la imaginación y la intuición, acoger interrogantes y formularlos, deviniendo un estímulo para el propio desarrollo personal. El trabajo que hoy se presenta tiene una línea argumental clara. La autora sabe qué quiere plantear. Por eso mismo, no pretendo ni repetirlo ni parafrasearlo, sino convertirlo en un estímulo. De entrada, antes de leerlo, cuando me comunican el título me planteó algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con el término estructura? Siendo este un término polisémico con tantas significaciones,
en el pensamiento psicoanalítico, filosófico o sociológico. Y me preguntaba, ¿se referirá a la distribución y organización de distintas partes de un todo? En ese caso, ¿la relación producirá el sentido, como dirían los estructuralistas? En otra línea de interrogación me preguntaba, ¿cuál es la semejanza, identidad o diferencia entre Edipo temprano, preedípico o pregenital? Por otro lado, ya leyéndolo el trabajo, aunque sin explicitarlo, creo que Lilia Bordone planteó un tema de actualidad en el diálogo entre modelos psicoanalíticos respecto a dónde se pone el acento en la clínica. ¿Se lo pone en la reconstrucción, en la construcción, en el aquí y ahora o en el après-coup, etcétera? Preguntas que llevan implícito el tema de la concepción del tiempo psíquico, unidireccional, circular, oscilante, lineal. O sea, todas estas cosas estaban implícitos en todo el trabajo a medida que lo iba leyendo. Para presentar mi comentario, partiré de más preguntas y opiniones al leer por primera vez la pregunta formulada en el título. Edipo temprano, ¿estructura o fase? Si el Edipo temprano forma parte de un momento del desarrollo de un sujeto y se lo diferencia del concepto de desarrollo infantil en general, en donde también se despliega el complejo de Edipo, entonces el Edipo temprano es una fase del desarrollo. Pero como en todo sujeto pueden coexistir diferentes estados mentales preedípicos, según el modelo de las fases de la evolución de la libido, o preconceptuales, cuando la función alfa no se ha desarrollado suficientemente, o partes infantiles atrapadas en actitudes derivadas de vivir en identificaciones proyectivas. Todo esto, junto con estados maduros capaces de pensar en base a la observación y la capacidad de establecer relaciones íntimas, entonces digo que estos estados forman parte de la estructura de la personalidad. Estructura que será más infantil o más madura dependiendo qué estado mental predomine en ese momento. De este modo, me parece que el Edipo temprano es una fase que forma parte de una estructura. De este modo, frente al título, opto por la conjunción en lugar de la disyuntiva planteada. Creo que provocadoramente por Lilia, porque ella tiene claro que las fases tempranas son transformables y metabolizables, aunque se manifiesten en estructuras rígidas de personalidad. Por supuesto, el supuesto universal es que las partes infantiles son ubicuas y pueden irrumpir hasta desestabilizar férreas organizaciones patológicas. Ahora quiero acercarme al otro elemento del título, Edipo temprano, término desarrollado ampliamente por Melanie Klein para referirse a ese periodo inicial de la vida. Pero el adjetivo temprano, elegido para caracterizar el estado mental del infante, se lo puede enriquecer con otros capaces de complejizar los múltiples acontecimientos, experiencias y significados de ese periodo inicial. Por ejemplo, recientemente, el psicoanalista venezolano-canadiense López Corbo, gran especialista en el pensamiento de Bion, lo llama como periodo preconceptual, porque durante los primeros años de la vida suceden acontecimientos que la mente rudimentaria del niño es incapaz de contener.
acontecimientos o sucesos, como diría Bion, organizados mayormente en base a objetos parciales. Meltzer, para nombrar a los acontecimientos y fantasías de ese período, estamos tratando de entender a qué se refiere lo temprano, más que nombrarlo como estadio preedípico o temprano, prefiere nombrarlos como propios de una situación triangular, porque en ese período predominan las relaciones a nivel de objeto parcial y predominan las amenazas a la posesión y la envidia más que los sentimientos ligados a los celos. Pero más allá de las denominaciones, creo conveniente describir qué sucede durante ese periodo inicial de la vida. Para ello contamos con la caracterización que hace Lilia en la fase del Edipo temprano. Ella nombra distintos elementos. Para desarrollar su vértice, ella comienza haciendo mención a lo que en su tiempo enfatizara Rudolf Brunswick, en sintonía con Freud, que en la fase preedípica el bebé está enfocado hacia la madre y según sea el resultado de esta fase, se determinará el desarrollo del complejo de Edipo. A continuación, Lilia retoma el pensamiento de Klein y señala temas trascendentes que suceden o han de suceder durante esa etapa temprana, de los que solo haré mención a 3. 1. Hablaré sobre la cualidad de los objetos y el surgimiento del terrorífico objeto combinado y su evolución. Me interesa destacar que a partir de los temores y terrores que experimenta el niño como una de las consecuencias de las frustraciones, se construye un mundo de objetos primitivos a los que, además, se les impide relacionarse apasionadamente. Por este medio se llega a la construcción de esa fantasía terrorífica del objeto combinado en la formulación de Klein. Los objetos persecutorios y o combinados contribuyen a la creación de un objeto interno severísimo en forma de superyo. Hasta aquí he hecho una síntesis apretada y seguramente injusta del pensamiento de Klein al estilo de esas lecturas parcializadas que pueden sugerir o rememorar ciertas lecturas kleinistas, o sea, asesinas de Klein, afortunadamente en proceso de superación. Refiriéndome a los cambios en la realidad psíquica, quiero mencionar que estos no se producen por saltos ensordecedores o deslumbrantes, sino gradualmente. Por tanto, no se puede afirmar que durante el Edipo temprano solo existan objetos parciales, sino que mediante la colaboración de los objetos del mundo externo, los objetos se van transformando en la realidad psíquica, tal como lo expresaba la misma Klein en el trabajo del 28, Los estadios tempranos del conflicto edípico. Ella decía, estoy leyendo a Klein, los estadios tempranos del conflicto edípico están tan dominados por las fases pregenitales del desarrollo que la fase genital, cuando comienza a ser activa, está al principio muy oculta y solo más tarde, de los 3 y los 5 años, se torna más claramente reconocible. En relación, ahí termina la cita de Klein, en relación al cambio y a la severidad de los objetos internos persecutorios durante las fases más tempranas, digo que se va modulando a medida que la asistencia y la reverie paternal esté presente y al mismo tiempo vaya siendo tolerada por el infante. Podemos tener padres maravillosos y niños repelentes. Por lo tanto, hace falta el equipo de ambos lados. Mientras la turbulencia de los estadios tempranos se va modulando y las ansiedades primitivas van dejando de gobernar el mundo interno,
se va preparando el terreno para el desarrollo del complejo de Edipo y se va produciendo la evolución del objeto combinado, inicialmente formulado por Klein, que de ser un objeto terrorífico puede llegar a funcionar como un modelo ético. Me estoy refiriendo así al objeto combinado de objetos totales, capaces de intercambios apasionados y de crear nuevos objetos, nuevos hijos, nuevos hermanos, nuevas ideas. Un objeto con estas características modula el dolor reclamado por todo desarrollo. Hasta aquí me he referido al mundo de los objetos del tiempo primitivo y de la posibilidad de evolución no garantizada. Segundo tema que me interesa señalar es el siguiente. Otro elemento que caracteriza la etapa del Edipo temprano en la presentación de Lilia es que entonces se expresa la pulsión epistemofílica vinculada, según Klein, a impulsos orales y sádicos retentivos expulsivos con la intención de apoderarse del objeto materno. A esa intención creo que ya reconocemos el empuje del conocimiento innato, las preconcepciones, ¿no? Nombradas por Bion, derivadas inicialmente de nuestra condición de mamíferos buscadores de objetos. Ahora bien, creo que la teoría del pensamiento desarrollada por Bion, los aportes de Blecher en la propuesta de la posición riscocrática y la teoría del conflicto estético formulada por Meltzer amplían la comprensión de la concepción kleiniana de la pulsión epistemofílica al resaltar la función del objeto, siempre presente en el pensamiento de Klein, pero opacado en ocasiones por lecturas prejuiciosas. El tercer tema que quería desarrollar para caracterizar lo temprano es una tercera caracterización de lo temprano en el vértice kleiniano es, como dice Echegoyen en su seminario de introducción a la obra de Klein, la creencia de que existe una relación diádica entre el niño y el pecho o el vientre de la madre y que el padre aparece posteriormente ante las afrentas de las frustraciones y del destete. Según esta afirmación, parecería que el padre aparecería tardíamente. Me pregunto, ¿será así? ¿Es así? Me pregunto si esta idea no respondería más a una limitación en la comprensión del objeto pecho sin acabar de reconocerle la complejidad del mismo. El objeto pecho es un primitivo objeto combinado de mama y pezón, siendo el pezón en tanto esfínter la prefiguración del tercero, de ese padre que regula el acceso al pecho o a la mama que nutre. Por tanto, creo que existe una triangularidad inicial que solo fenomenológicamente puede ser vista como diádica. Más aún, a medida que aumentan las frustraciones y separaciones, ese tercero inicial se hace más presente. Si el padre asume su función heroica, cada vez se hace más presente desde los primerísimos tiempos. Una representación edípica sostenida sobre el modelo de la triangularidad evoca un Edipo más precoz aún que el descrito por Klein. Hasta aquí he nombrado algunos temas que caracterizarían a la etapa temprana. Creo que Lilia, a partir de estas caracterizaciones, llega a lo que considero es su propuesta, en consonancia con Klein, que las tendencias preedípicas condicionan a la edípica,
requiriéndose que las tendencias sádico-predípicas hayan sido suficientemente elaboradas. Este requisito, en cierto modo ya anticipados, está relacionado con la condición para la formación de un superyo, ideal de yo, que estimule la cooperación y la esperanza en lugar de la persecución y la culpa. En la línea de la función estimulante de ese objeto interno, recojo ahora la referencia que hace Lilia de la novela de Michel Houellebecq, El mapa del territorio. En esa novela se narra el viaje de un adolescente por la campiña francesa. En cierto momento, el padre le compró una guía Michelin que le abrió los ojos al adolescente, permitiéndole descubrir la belleza de los paisajes y, según Lilia, tomar posesión del cuerpo de la madre muerta. Me parece que la significación del acto de ofrecerle una guía, la guía Michelin, como una aplicación, creo yo, de la función del ideal del yo, de estimular, fue estimular al hijo a abrirse al mundo. El desarrollo del adolescente, es decir, su apertura al mundo adulto, requiere la presencia interna de ese tercero en forma de padre, que tanto introduce pensamientos como da sostén. Esa función es un derivado de esa función primitiva inicial en forma de pezón que posibilita el encuentro con lo que nutre y al mismo tiempo impide la fusión y abre las puertas al mundo simbólico. Creo que se torna evidente que la triangularidad, sea de objetos totales o de objetos parciales, es fundamental para evitar la confusión presente en los estados narcisistas. En su trabajo, Lilia da un paso más y se encuentra con un célebre trabajo del doctor Echegóyen. Movido por mi curiosidad, lo busqué y leí. Se trata del trabajo que presentó en el Congreso de Helsinki en 1982, titulado Construcciones del Desarrollo Temprano. Echegóyen comenzó su trabajo diciendo, al mejor estilo freudiano, el tratamiento psicoanalítico se propone reconstruir el pasado, borrando las lagunas del recuerdo de la primera infancia que son productos de la represión. Toda una declaración de principio. Lilia, en armonía con Echegóyen, considera que a partir del trabajo minucioso del análisis de los movimientos transferenciales y contratransferenciales, se puede reconstruir no solo la fase edípica, sino también la precedente. Para ilustrarlo, se parte del material de un adulto que al principio del análisis tenía cierto resentimiento con la madre, porque según él casi muere porque su madre había perdido la leche de golpe siendo él muy pequeño. Con el trabajo analítico pudo descubrir que no había sido un abandono mortífero de la madre, sino que al pasar a ser alimentado con biberón, le dieron una ración menor que la necesaria. El logro analítico indudable confirmó la propuesta de que se pueden elaborar etapas tan primitivas. El paciente evolucionó. Pero este texto, el de Echegóyen, me despertó curiosidad frente al tema de la ración necesaria para que el paciente evolucione. ¿Cuál es la ración que se necesita? ¿Con qué ingredientes se construye una ración? ¿Con los datos rescatados de la historia o con los datos construidos a partir de la relación con el analista? El doctor Echegóyen partió de que la ración se construye a partir de borrar las lagunas, que en el caso de ese paciente dio resultado, pero ¿todos los pacientes son neuróticos gobernados por la represión
ese mecanismo tan propio de las etapas superiores del desarrollo? En la clínica actual son escasos los neuróticos y en cambio cada vez abundan más las consultas de personas con problemáticas más propias de los trastornos borderline. En estos casos, ¿será suficiente la ración construida en base a los trastornos derivados de la represión? Creo que para la creación de una ración más apropiada para los pacientes mayoritariamente actuales, se requiere partir de esa materia prima gestada sobre las confusiones como defensa privilegiada frente al dolor. En ese caso, son las escisiones y las identificaciones intrusivas las que están en la base de tanta patología actual. Es cierto, como dice Lilia, que las fantasías y configuraciones transferenciales contratransferenciales no se presentan ordenadas ni discriminadas unas de otras, sino mezcladas y superponiéndose de forma tal que, a la par de las citas preedípicas, se iban manifestando tendencias edípicas. Por tanto, pienso que ante esas citas predípicas y edípicas, más las neuróticas y las narcisistas psicóticas o psicóticas, la tarea del analista, en colaboración con las partes adultas del paciente, reclama que se esclarezcan las confusiones sujeto-objeto y las confusiones zonales, despejándose así el campo para que las configuraciones edípicas vayan emergiendo mientras los elementos predípicos van abandonando el primer plano de la vida mental. De ese modo, creo que una tarea perseverante del equipo analítico conseguirá una ración capaz de ablandar la aridez de las estructuras psicopatológicas que parecerían inexpugnables, como las que se pueden observar en los pacientes anclados en modelos delincuenciales, perversos, adictos o con trastornos de la simbolización, etc., permitiendo así que los brotes verdes vayan ganando terreno. Para tal fin, creo que la tarea dará frutos si el encuentro clínico se apoya en ese triángulo formado por la transferencia, la contratransferencia y la comprensión metapsicológica, pero con la actitud del geólogo que transita por el terreno describiendo los movimientos actuales de la Tierra y reconociendo los antiguos, sin quedar encerrado en la mirada del arqueólogo que solo busca reconstruir civilizaciones antiguas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. No es fácil conseguir un discutidor, pero de este nivel me hace acordar mucho, por un lado, a Bruno, cuando hablábamos el viernes pasado del 1, 2, 3, 4, y a Vicente Gatti, por el respeto que él tenía por el trabajo y cómo también iba tomando fundamentalmente del trabajo ideas y las discutía con mucho respeto. Ahora también hay muchos interrogantes, ¿no?, que está planteando Carlos, por lo cual me parece que podría ser útil que en un primer tiempo dialogaras con él, que si tomaras, digamos, las preguntas y las contestaras y dejáramos para un segundo tiempo de intervención del público, porque hay mucho, hay un material muy rico acá en cuanto a cuestionamientos y conceptos. ¿Te parece bien, Lilian? Sí. Sí, yo también tengo que agradecer el comentario porque en realidad la finalidad de la presentación del trabajo es precisamente reflexionar sobre estas etapas que, a mi entender, no son fácilmente detectables en un tratamiento psicoanalítico. Y no son, a ver, voy a tratar de decirlo, en la estructura de personalidad de un paciente, sobre todo los pacientes severamente perturbados a los que Carlos estaba refiriéndose,
no siempre se piensa en estas fases. Esa es mi idea principal. Es decir, la idea no es discutir claramente, solamente teóricamente, sino ir desde la clínica hacia la teoría en un intento de entender y de explicar por qué hay pacientes que son tan rebeldes, digamos, a un tratamiento psicoanalítico, que son tan rebeldes a las transformaciones dentro de un tratamiento psicoanalítico. Obviamente que nos encontramos con que los funcionamientos de estos pacientes no son funcionamientos neuróticos, como vos decías, Carlos, sino que son funcionamientos de otra categoría, digamos, ¿no? Más parecidos o equiparables a funcionamientos del tipo de identificaciones proyectivas masivas, como decía Melanie Klein, identificaciones proyectivas intrusivas, en donde la consecuencia de estas anormalidades, entre comillas, de las relaciones de objeto, se expresan para mí en la clínica con la fenomenología, digamos, con la que nos encontramos. Son más alteraciones del pensamiento, lo que Bion llamó trastornos del pensamiento, que obviamente no son los trastornos del ascenso percepción de los psiquiatras, son otra clase de transformaciones, digamos. Yo creo que en el trabajo lo digo, en los adultos adquieren para mí la forma de pensamientos que sin llegar a ser delirios propiamente dichos, sí son interpretaciones, por ejemplo, paranoides de la realidad. Entonces, estas transformaciones paranoides de la realidad corresponden generalmente a una proyección de un mundo interno en el que las relaciones de objetos son, como diría Melanie Klein, esquizoparanoides, se están revelando, digamos, una estructura esquizoparanoide, ¿no? En que todo el tiempo, digamos, permanentemente en la vida de relación de estos pacientes, al mismo tiempo que eso ocurre, claro, la posibilidad de aprendizaje, digamos, se reduce mucho, no solamente en los chicos, sino también en los adultos, porque si consideramos que la mente está en permanente movimiento, yo acá me he olvidado totalmente a la idea de Bion, si la mente debería estar permanentemente en crecimiento, cuando el mundo interno está siendo proyectado, la aprehensión de la realidad externa se hace muy complicada, entonces tienen dificultades de aprendizaje. Cuando yo hablaba de estructura, me refería un poco a esto, ¿no? Lo que debería ser una fase, si se consolida de una manera muy intensa, digamos, se puede transformar en una estructura de personalidad bastante rígida, es decir, es la rigidez del pensamiento, la imposibilidad o la dificultad de las transformaciones que en última instancia, si adhiero a la teoría kleiniana, las transformaciones deberían pasar, digamos, de una fase, digamos, de una posición esquizoparanoide, que se supone en esta teoría que es la más primitiva, a la integración de los objetos, posición depresiva, culpa no persecutoria, culpa depresiva, etc. Todo esto todo esto es la evolución normal, la evolución neurótica, pero, repito, como decía Carlos, nos encontramos con pacientes de otra índole hoy y a veces nos desalienta mucho justamente la imposibilidad de disfrutar, de lograr este tipo de transformaciones.
Dijiste muchas cosas muy interesantes, eh, pero no sé si me voy a poder acordar de todas. Lo que sí estoy muy de acuerdo con la idea de que este periodo temprano no solamente revela la existencia de impulsos sádicos, sino quizás una triangulación muy temprana, como sí afirma Meltzer, ¿no? Para Meltzer, es cierto, la triangulación está desde el inicio, quizás, en el pezón que restringe, digamos, que la leche, digamos, y el reverí sean constantes en última instancia. Dijiste otra cosa referida a que parecería como que en mi trabajo estoy diciendo que la tendencia perítica condiciona la etapa elíptica. Sí y no. Sí y no. Eh, si la tendencia perítica o si la estructura, digamos, de la personalidad es fundamentalmente neurótica, es decir, los funcionamientos mentales son del tipo de represión y no de la disociación e identificaciones proyectivas patológicas, entonces sí la tendencia perípica estaría condicionando las tendencias elípticas. Ahora, si hay puntos de fijación en lo preelíptico, me parece que eso es bastante entorpecido, digamos, es difícil de llegar a eso. Por eso el trabajo de oración me parece interesante, precisamente, porque él logra encontrar esta modificación, estas tendencias preelípticas, digamos, creación o no, la teoriza muy bien, digamos, me parece que entonces nos alerta sobre el hecho de que es bueno buscarlas, que es bueno buscarlas, no inventarlas ya, ¿no? Pero que es bueno tenerlas en la mente, como para explicar precisamente lo que decía antes, las rigideces de cierto tipo de pensamientos. Bueno, por ahora no. Carlos, como dice Lilia, son muchas las cosas que planteaste, muchos los interrogantes. Quizás hay alguno que te gustaría volver a rescatar, porque no es fácil, como ella dice, anotar y acordarse. O algún comentario que quieras hacer sobre cosas que ella sí ya haya resuelto, planteado o intentado aclarar. ¿Te gustaría participar, Carlos? A ver, a mí me quedó dando vuelta un concepto que dijo Lilia cuando hizo su presentación, cuando hablaba de que Chegoyens miraba el tema de la recontextualización, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy rico como concepto clínico para evaluar el estado del paciente, ¿no? Em, Ciertamente que una estructura rígida, y acá estamos tomando estructura como rígida, ¿no? Como, digamos, eh, llamémosla antidesarrollo, una estructura rígida, eh, yo la pondría casi del lado de los fracasos en la simbolización, en el sentido de que una estructura rígida casi sería propia de un pensamiento fanático, ¿no? Donde no puede entrar alguien, es el paciente con su teoría y el tercero, el analista en función analítica, no puede entrar para hacer, poner una grieta para que se rompa ese pensamiento estructuradamente fanático, digamos, ¿no? Y en ese sentido, acá es toda una problemática de técnica, ¿no? O sea, cómo utilizar la contratransferencia fundamentalmente para tolerar el paciente que es como una piedra, ¿no? Pero hay un refrán que dice que no es duro que no se ablande, ¿no? Lo importante es ver si uno tiene la paciencia y los años como para aguantar que un paciente árido como el desierto,
algún día empiece a florecer algo, si caen las gotas de la interpretación del analista, entran en la tierra dura y puede el paciente empezar a aflojarse. Ahora bien, si uno piensa que no hay nadie absolutamente malo en el sentido refractario al desarrollo, quizá la tarea nuestra sería la de tener la habilidad y la cintura como para encontrarle la vuelta para llegar a encontrar a ese niño que está escondido y atrapado dentro de una piedra. Porque en última instancia todos fuimos fetos y en algún lugar fuimos esperados y se nos dieron posibilidades para desarrollarnos. Y si podemos llegar a ese niño que está debajo de un tío tan desagradable como los dictadores de turno, como Trump, ¿no? Que es el prototipo del fanático que tiene dentro un niño que no fue bien mirado, que no fue bien cuidado, podíamos llegar, no digo que omnipotentemente, a conseguir transformar cualquier estructura, ¿no? En este sentido, lo digo quizá exagerando, pero si el analista no tiene esperanza de que puede ayudar a transformar a cualquier paciente, es medio peligroso ponerse a trabajar, porque en última instancia, en el trabajo nuestro, siempre nos vamos a encontrar con gente que son como piedra, ¿no? Que no han sido bien cuidados. La habilidad nuestra sería ver cómo podemos llegar para que él pueda ver las cosas de otra manera, ¿no? Que sería recontextualizar la experiencia. Por ejemplo, la experiencia de que haya una persona en disponibilidad de escucharlo, ¿no? Bien, llamaría capacidad negativa, ¿no? O sea, para esto yo creo que hay que jugarse a la aventura de cuando uno va por el desierto. A mí el modelo del geólogo, quizá algunos lo conocen, pero si no lo explico, esta es una metáfora de Meltzer, ¿no? Meltzer decía, el arqueólogo va buscando los restos que quedaron de una civilización y va reconstruyendo la civilización que había desaparecido. Esa sería la tarea de la reconstrucción, ¿no? Ah, acá hay una vasija, acá hay un muro, entonces acá hay esto, y vamos armando y reconstruimos. Él dice, el modelo del analista tiene que ser el del geólogo, que va caminando por el terreno y que va observando, ¿no? Y va disfrutando y va tropezando y va caminando y de alguna forma va descubriendo de pronto que esta roca, como me pasó a mí, por ejemplo, en el Valle de la Luna, que para mí es el monumento a la cultura universal. En el Valle de la Luna, en San Juan, donde me encontré que había restos fósiles de animales que tenían pulmones y branquias, que hablaban perfectamente de la evolución de las especies, que está ahí puesto, ahí nomás, en un museo chiquitito, pero que tiene una gran validez científica. Ahí uno ve las capas geológicas, como están expuestas, es cuestión de verlas, ¿no es cierto? Y entonces uno va viendo, ah, esto pertenece a esta época, ah, mira, acá hubo una civilización, tiene una actitud mucho más plástica, no está buscando lo que quedó, sino que va buscando lo que hay, porque la Tierra se sigue moviendo ahora. Y si no, que lo digan todos los que viven en territorios de terremotos. La Tierra se mueve. La realidad psíquica es móvil. Las estructuras son móviles. Y entonces tenemos que andar mirando y disfrutando en la tarea del descubrimiento, con paciencia. Eh, no sé qué más decir, la verdad que no sé por dónde empecé ni a dónde llegué, pero bueno, lo dicho está, y esto puede servir para que ustedes también participen más, no solamente que nos dejen a Lili y a mí en el campo de batalla, sino que todos intervengan. Esa era la idea, Carlos, muchas gracias. Y yo te voy a agregar una pregunta en función de esta discusión. Y Carlos en algún momento intentó definir estructura y planteó la palabra organización. Yo diría si en ese sentido la inclusión de la estructura social de la época no tiene mucho que ver con esto, porque tomando esta idea del pezón como el padre, ¿no? Que autoriza o no la apertura del esfínter,
me acordé de Grodeck y del libro de Lillo. Porque ahí Grodeck hace una reflexión, aclarando que por supuesto él no se acuerda de esto, sino que la versión que tuvo de los padres es que él nació antes de tiempo, fue prematuro, en el sentido que llegó antes de la fecha establecida. Y para la cultura familiar, la madre no amamantaba, entonces habían contratado una nodriza, pero que venía del campo. Y cuando él nació no había llegado la nodriza. Entonces creo que tardó 3 o 4 días y le dieron agua. Entonces lo que él reflexiona es, yo siempre dije que a mí no me parecía bien que me recibieran con hambre, pero siempre me contestaron que no, que los médicos, que todos estaban de acuerdo, que no era una cosa importante, que su desarrollo habría sido normal. Pero dice, yo insisto, y esto creo que es lo que le impresionó a Freud, ¿no? Yo insisto que yo no creo que sea bueno para el desarrollo de una persona que cuando uno llega a la vida, digamos, no lo estén esperando con comida, aunque la comida esté, ¿no? Sería tomando comida como que el pecho no solamente es el pecho, sino que es el medio ambiente. Porque ahí está un padre, una madre y una cultura que dice a mi mujer, los pechos son míos. Sería como que el padre aparece como controlando a las mamas de la madre y la cultura lo respalda. Eso sería parte de la pregunta, y a esto le agregaría si dentro del Edipo temprano no entra la maternidad, en todo el embarazo. Digamos, como que si esto No lo está aquí. tomás desde el momento del nacimiento del bebé, porque creo que él está hablando de esto, ¿no? Porque ya durante el embarazo pasaban cosas, se planeaban cosas, y incidirían, ¿no? En lo que pasa, digamos, en todo caso se manifiesta cuando él nace, pero acá hay toda una historia previa. Bueno, a ver si esto te ayuda. Y después ya pasamos al público, así que si quieren anotarse ya. No, me parece interesante este modelo que estás planteando. ¿De qué manera el grupo social condiciona la espontaneidad de la experiencia, ¿no? La verdad de la experiencia. Esa mamá que no le daba el pecho porque los médicos habían dicho que no, porque el bebé había nacido antes del tiempo, sería entonces como el analista, se me ocurre, que no está observando lo que está ocurriendo y interpreta o trabaja de acuerdo a determinada teoría especialista, digamos, que determina su práctica. O sería también algo, no sé si equiparable, pero semejante al modelo del arqueólogo y del geólogo que vos traías, Carlos, ¿no? Que me parece también muy rico. Es decir, el que intenta reconstruir la civilización temprana sería, bueno, el que no está valorando tanto la experiencia que podría llegar a tener si fuese como el geólogo, que simplemente camina y va observando y pensando en lo que encuentra. Que creo que es el mejor modelo para un analista, digamos, el que observa con la mente abierta, lo más abierta posible, cosa que es difícil de lograr, porque los analistas somos también personas y necesitamos tomarnos, digamos, de ciertas tablas cerradoras para sentir que estamos haciendo algo que puede ser válido para una persona que nos consulta. Pero bueno, insisto, este segundo modelo, el de la observación, creo que es el más válido y al que se acercó Guión también cuando habló de sin memoria, sin deseo, sobre todo sin memoria. Bueno, por ahora esto y vamos a ver qué es lo que piensa el público. Tenemos a interesados. Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Lidia.
son de una riqueza enorme y realmente se pueden tomar desde muy diversos ángulos y sería imposible, y bueno, creo que eso es bueno, es imposible agotar ese manantial, digamos, que surge de este trabajo. Simplemente quería hacer algunas observaciones. Una de ellas es en la charla de hoy, lo que serían, me parece que hubo como dos momentos. Un primer momento donde, tanto en la lectura de Lidia como en el comentario de Carlos, la predominancia es del lenguaje teórico, ¿no? El lenguaje teórico para describir fenómenos y para describir hipótesis y teorías respecto de ciertos momentos de la vida humana. En un segundo momento de la charla ya empieza a haber un otro lenguaje que se va conectando más con el lenguaje ordinario, el lenguaje de todos los días, y donde aparecen cuestiones éticas también, cuestiones técnicas también realizadas. Y algunos modelos analógicos, como son estos modelos que Freud utilizó tanto y que bueno, Carlos traía esto, sí, el geólogo, el arqueólogo, y bueno, y se pueden agregar un montón de otros modelos, y cada uno, por supuesto, tiene una riqueza particular. Me gustaría hacer entonces algunas observaciones respecto de estas cuestiones. Habría dos términos del lenguaje ordinario que me parece que serían útiles incorporar, que son el término creencia, ¿no? Y el término presuposiciones, que es del lenguaje ordinario, pero también, por supuesto, tanto creencia como presuposiciones forman parte de lenguajes de la filosofía y de la psicología en un grado importante. En particular, en la filosofía, el término creencia y la problemática de la creencia es muy estudiada, la creencia en relación al conocimiento. Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, de modo fuerte. Y todo esto también dentro de la filosofía y de filósofos que tienen muy en cuenta y que trabajan considerando fuertemente el valor de teorías psicoanalíticas. Uno de ellos es Richard Wolfgang, que tiene un trabajo muy importante acerca de la obra de Freud en su conjunto y trabajo sobre teoría de las emociones, muy interesante. Y en donde una de las cuestiones que acá se mencionaba, también con otro término que también se acerca al lenguaje ordinario, pero también a estas teorías, es la noción de disposición. La noción de disposición tiene disposición y estado como diferencia, ¿no? Y tiene un parentesco, diría yo, con esto de estructura y fase, o estructura y estado en este caso, pero digamos, no tan condicionada, digamos, no puede haber tener algo en donde permanentemente se está funcionando como una disposición A. Y acá voy con lo que se mencionaba respecto de este tipo de problemas, tanto Bio como Meltzer, como Rey y Freud, por supuesto, en su base, nos ha llevado a trabajar. El problema de
Entonces, los tipos de pensamientos y formas de creación de creencias y tener disposiciones a formular maneras de entender el mundo y a tener creencias que son las que vemos en la vida cotidiana y que se describen también en los fenómenos sociales y que estamos metidos en las situaciones políticas y que de esas se trata, me parece, en muchos momentos de los que el psicoanálisis se está ocupando y que se necesita cambiar. Quizá en sus primeros momentos esto surgió bajo la forma de considerarlo todo dentro del carácter. Me parece que en este momento, y con los aportes de estas autores que decía recién, bueno, se amplifica y no hace falta considerarlo dentro todo del carácter, sí los modos de formación de creencias. Entonces, en cuanto a esto, me parece que esta flexibilidad de, de la posibilidad de crear de tener nuevas capacidades para formar hipótesis o creencias, forma parte de la tarea analítica, como flexibilizar esa tendencia a que sea una sola modalidad, ¿no? Esos modelos alternativos que puedan surgir. Bueno, una pequeña cosita nomás respecto de las analogías esta del geólogo y el arqueólogo. Tanto geólogo como arqueólogo, como investigadores y científicos, hacen mucho de observación, de capacidad de observación, de tener teoría, formular hipótesis. Ambas formaciones son, y el paleontólogo lo mismo. Cada uno de ellos, el observador, el que va por el campo y va viendo, el que por la montaña va viendo piedras, si no tiene una teoría sobre eso y no ha estudiado mucho sobre esto, simplemente va a ser un muy buen artista, a lo mejor, y va a encontrar cosas bellísimas, pero sí saber que las capas tienen tal y tal espesor, que se van formando, que las piedras de tal momento se transforman en tales otras, que provienen de acá para allá. Y el arqueólogo encuentra restos diseminados en cualquier lado y tiene que saber por las ciencias auxiliares dentro de qué capa espeleológica está, dentro de qué nivel, en fin, ambos tienen que utilizar muchísimo la imaginación, entre otras cosas. Bueno, nada. Bueno, bueno, de pronto todos los comentarios se han centrado en el título del trabajo, sobre todo en la cuestión de la estructura o fase. Me parece muy interesante esto, porque considerar una fase del desarrollo es considerar que, bueno, normalmente, entre comillas, se dan fases del desarrollo, cosa que ya desde Freud, pero desde Melanie Klein, desde ya dijo de que no es que hay primero fase oral, anal, etcétera, etcétera, sino que se dan todas las fases conjuntamente. Y eso es lo que, de alguna manera, me parece que es lo que, de acuerdo a cómo distintas circunstancias llevan en los vínculos, eh, que obviamente no es el bebé solo, sino que son los vínculos, lo que lleva a determinadas estructuras que obviamente pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Me parece que es lo que Lilia trae y también lo trae a través de Chegoyen, y que vos dijiste recién, es la capacidad de observación, muy importante. Y además, otra cuestión técnica en psicoanálisis, que bueno, ha sido discutida mucho, es
lo de la reconstrucción o lo de la construcción. Me parece que el trabajo de Lilia lo que trae es la posibilidad de un descubrimiento que tiene mucho que ver con la disposición a conocer, el vínculo acá de Bion, que no es conocimiento, sino una disposición a conocer, que es también importante en la técnica analítica, si un paciente tiene o no tiene una disposición a conocer. Y la posibilidad de no solo de reconstruir, sino básicamente de construir. ¿Y de construir qué? Construir el desarrollo de los procesos de simbolización del paciente, porque la simbolización son nuestras herramientas y nuestra capacidad de pensar y de repensar y de, bueno, el ejemplo que da Lilia es el descubrimiento de la pintura, de la posibilidad de pintar y por lo tanto de representar, pero no presentar lo antiguo, sino de darle una vuelta eh, a esta historia, entre comillas, y transformarla. Bueno, muchas gracias. Creo que está despertando una serie de pensamientos que también me parece muy importante en el trabajo, como me parece importante en el trabajo analítico, en la posibilidad de despertar capacidad de pensar, de simbolizar, de relacionar del paciente y del vínculo paciente-analista. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? ¿De los presentes o de los que están en pantalla? Yo te agrego. Dale. Nada, lo que me voy a quedar. Con el comentario de Carlos cuando decía hacia el final estos pacientes piedra, ¿no? O uno podría pensar también, aunque no sea todo el paciente en su integridad como piedra, sino también algún sector que fuera, ¿no? Pensaba que nada más que es una simple asociación. Cuando pensamos en que florezca en la piedra, no nos sirve la metáfora, porque no, pero también pensé en el momento que a veces a lo mejor hay ciertas cosas tipo fracking, fracking, ¿no? El fracking claro, el fracking es el método por el cual el vaca muerta, de las piedras que están ahí, si uno se las trata de una determinada manera, rompiendo como hay que romper, y con la técnica que corresponde, se puede extraer gas, petróleo, etc., ¿no? Entonces, y ese gas y ese petróleo, en el caso del paciente en cuestión, yo diría que tal vez la posición ética es que ni siquiera hace falta que exista. Hay que creer que puede existir. Entonces, esa es la posición ética, me parece que es la que aludía Carlos. Y que tal vez no se consigue nunca nada, ¿no? Pero al creer que puede existir, tal vez se puede llegar a crear, sí, ¿no? Y tal vez no. ¿Puedo agregar algo? Sí, basta, Lucas. Hace un comentario y después estamos hablando. No, solo quería agregar que el trabajo también me hizo pensar en super yo y reverí. Y de alguna manera, de qué modo en los vínculos, el vínculo acá, es decir, la madre también, la madre, el padre tiene que tener una disposición a conocer qué le pasa al bebé, no solamente a darle al bebé. Y por lo tanto, también me parece importante pensar en la relación con la teoría, con la técnica y en la relación con nuestros pacientes, que qué es lo que genera la crueldad, entre comillas, a veces no tan entre comillas, del super yo, y qué es lo que genera
en el vínculo y en el desarrollo de la personalidad el reverie, que es la capacidad de ensoñar lo que el bebé trae, quizás a través de gritos, de pataleos, etc. Es decir, no es solamente amor, no es solamente odio, sino también la disposición a conocer, pero en el sentido de poder recibir, de qué es lo que nosotros hacemos mucho en la técnica analítica, que es la posibilidad de recibir sin devolver, por lo menos sin devolver bruscamente y sin devolver de otra forma, ¿no? Lucas. Bueno, como me pasa muchas veces que escucho trabajos de gran densidad, las sensaciones de mucho movimiento, eh, muchos pensamientos no siempre fáciles de formular, así que uno necesitaría un segundo tiempo. Pero hablando de la piedra y de los pacientes, los niños envueltos en la piedra, que lleva tanto las cuestiones de falso self, incluso de lo aún no desarrollado o de las cuestiones por integrar, de los modos primitivos de vínculo. Bueno, recién sentí que Daniel brindó una imagen con lo del fracking. Yo pensé que la interpretación de Echegoyen sobre el comer, alimentarse de los pensamientos, el comer el cráneo, los sesos untados con pan, alimentarse de los pensamientos del analista, era un llevar hacia la cuestión vincular, en el aquí y ahora de la sesión, algo que aparecía figurado de un modo regresivamente, en principio no reconocible como vínculo, y que el gran mérito de la interpretación esa era hablar de vínculo, de un querer alimentarse de. En ese sentido lo veo como un ejemplo de fracking, o un intento de fracking, ¿no? Lo que podría llevar algo del aislamiento al vínculo, o podría mostrar que se entiende allí un intento de vínculo, que lo saca de la frialdad de la piedra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, agrego a esto la idea del paciente roja, ¿no? Ichengoyen era una persona muy simpática, capaz de hacer reír no solamente al paciente, sino que era muy demostrativo, el impacto estético de ella Lieberman. Porque acá quiero incluir a Lieberman en ese sentido. ¿Es la interpretación de los sesos lo que llega o es la personalidad del analista y el entusiasmo, la fe, la creencia que tiene el analista que tomó a ese paciente, que puede existir el cambio? Como que habría todo un desarrollo que tendría mucho más que ver precisamente con el vínculo que se establece, que por ahí no es consciente tampoco para el analista, es su personalidad. Pero se va dando un milagro, entre comillas, donde, bueno, de la piedra sale petróleo o sale gas. Y el otro pregunta o comentario es sobre las contradicciones entre la teoría y la técnica. Aparece la palabra apego en tu trabajo cuando mencionas a Freud y ahora. Decís que Freud piensa que Dora tenía un apego a la señora K o a la madre, pero sin embargo él la trata como si fuera una paciente dística y la acusa o le plantea que ella lo provoca al señor K. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con cómo termina ese tratamiento. Ahora, Freud es coherente con la teoría, porque si el analista es un espejo, bueno, si se muere uno, lo cambia por otro. No tendría por qué tener ninguna repercusión emocional. La presencia, lo que planteaba antes, ¿no? De toda la presencia del analista, como la personalidad de Lieberman, de Echegoyen, versus la teoría que dice que simplemente refleja lo que el paciente le trae. Con lo cual, si muere, bueno, buscamos otro analista, espejo, que va a reflejar. Es decir, hay una contradicción muy seria en ese sentido, teóricamente, donde Freud tampoco trataba a los pacientes así. Pero sí creo que consecuencia del paciente que no siente nada, si la idea es
estamos juntos para pensar sobre usted. Fue una consigna que se planteó durante mucho tiempo, como que esto es un tratamiento. Bueno, sí, Le quiero agregar una cosa más. pero dejarla que conteste, porque nos quedan 10 minutos ya. Después intervenís. Ok. Dale, Lidia. Bueno, creo que parte de los objetivos está cumpliendo porque está despertando muchas reflexiones. Daniel, dijiste cosas interesantes, más del campo de la filosofía, me parece, en cuanto a disposición y estado. Y disposición y estado quizás tiene un poco que ver con las palabras ser o estar, me parece, ¿no? Cuando lo llevamos al lenguaje más coloquial. Hay un ser que uno siempre piensa como más, no sé si rígido, pero más estable, más estructural, y un estar que es mucho más móvil. Y ahora viene una asociación libre mía. La semana pasada fui a la presentación de un libro que se llama Asumir el caos. Y el libro, el autor del libro, es alguien que casi todos seguro lo conocen o han oído nombrar, es el pintor Yuyo Noé. Yuyo Noé tiene 92 años y presentó este libro después de 4 años de elaboración. Lo que me pareció más interesante, digamos, el libro y los comentarios sobre el libro se centraban sobre la idea de caos. Y él tiene una idea, desde el punto de vista artístico, del caos. Para él, el caos es movimiento, pero no siempre un movimiento que se advierte, digamos, sensorialmente, pero es algo que habla de una dinámica. Pero el libro se llama Asumir también, Asumir caos. Entonces, me parece interesantísimo que una persona de esa edad pueda querer asumir y esté dispuesto a asumir el movimiento. Me parece que es un lindo modelo para pensar en lo que el analista también éticamente debería, me parece a mí, hacer en un tratamiento psicoanalítico, digamos, asumir esas incertidumbres del no conocer previo, pero sí del ir descubriendo en relación a lo que vos decías, Lía. Es el ir observando e ir descubriendo y tener la mente suficientemente libre como para pensar de que se puede asumir, digamos, las transformaciones, los movimientos y las fases o las, no diría estructuras, pero los funcionamientos que hay en la mente de un paciente. Entonces, obviamente que todo esto nos habla no solamente de la disposición del paciente a asumir cambios, es decir, de asumir transformaciones, a tener transformaciones, sino también la del analista, que me parece que es tan importante como la del paciente. Y si no se da esa dupla de esa manera, probablemente lo que va a ocurrir es que haya reconstrucciones, pero reconstrucciones más del tipo de lo que, a ver, se me ocurre la frase de Freud, pérdida de porre, en vez de ser pérdida de debate. Debate no es exactamente lo mismo que descubrir, pero está emparentado con eso, me parece, ¿no? Una cosa es querer reconstruir según un pensamiento previo, que a veces uno puede pensar como prejuicioso, y otra cosa es descubrir. Entonces, vos, Osvaldo, decías que llegó Llena además un tipo simpático, y es cierto, digamos, en esa personalidad se podía inferir una disposición a conocer, digamos, una disposición claro, a juntarse y a contener, vos lo decías, Lía también, ¿no? A contener toda clase de proyecciones o identificaciones proyectivas. Acá siempre acudimos a conceptos de tipo teórico porque no nos queda otra y porque además resumen muchas cosas que queremos decir. Entonces, esa disposición a descubrir y a permanecer, y me parece también a permanecer en el vínculo. Lo del vínculo, Lucas te llamas, ¿no?
Lucas, lo del vínculo está permanentemente en el trabajo de Echegóyen. Todo este descubrimiento es a partir del vínculo referencial. Lo podemos llamar también de otra manera, si queremos, pero es del vínculo, ¿no? Y a través de los sueños, dice él. En el sueño se ve también el vínculo, en definitiva, ¿no? Pero me parece que si hay un paradigma, digamos, en el psicoanálisis, sobre todo en la técnica psicoanalítica, es de que el proceso se hace en el vínculo, no solamente en una apreciación de la historia, sino es la historia a partir, o digamos, traída de la mano, aunque el analista la conoce de antemano, obviamente, pero es la historia traída por los descubrimientos que ocurren en el vínculo, y por el dejar que lo que podría ser una especie de piedra vincular, ¿no? Aparecieran, no sé si los brotes verdes, alguien habló de brotes verdes, o el petróleo y el gas. Y uno de los temas que a mí me inquieta en relación a todo esto, porque estamos hablando fundamentalmente de pacientes bastante perturbados, porque en el paciente neurótico las cosas son más ordenadas y menos inciertas también. Pero como estamos hablando de pacientes serios, lo que siempre me inquieta es qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, qué es lo que pasa, muchas veces uno lo observa, cuando de pronto la piedra deja escapar el gas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces hay explosiones. Y explosiones graves, explosiones muy, muy graves. Entonces, no es que uno no debe hablar para que no ocurra algo que puede ser catastrófico, sino la disposición del analista me parece que es que igual tiene que interpretar, igual tiene que estar, y si ocurre lo catastrófico, perdón, García, y ver cómo la sigue. Perdón, yo me tengo que despedir porque en 2 minutos cae un paciente que es muy severo con su horario. Y si no, me persigue porque no la atendí a la hora. Pero quiero agradecer a Sab y a Lilia la oportunidad de trabajar juntos y de todos ustedes, pero por mi salud física, de no ser golpeado dentro de 3 minutos, si me paso la hora, los dejo acá y nos vemos en otra oportunidad. Y como es el último acto, les deseo a todos los compañeros de SAP que pasen buenas vacaciones. ¿De acuerdo? Que vayan muy bien. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, tenemos entonces una última pregunta de Lía y después ya nos vemos. Ya te vas. No es una pregunta, sino observando el material clínico de Echegóyen, es decir, la importancia. Espera un poquito, Lía. Katia, habías levantado la mano. Después de Lía, entonces vas a poder hablar. La importancia de soñar, el sueño como la capacidad de pensar, no solamente como pensando que el significado, etcétera, etcétera, sino como el desarrollo de la capacidad de pensar. Los pacientes que no sueñan son pacientes graves. Katia, te escuchamos. Si podés presentarte, porque nunca te había... No, estaba segura si estaba en grabación. Soy yo, Nelson. No se escucha. Habla. Habla. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Okay. Sí, Catarina Trebao desde Caracas, de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Bueno, básicamente era una pregunta en relación a, bueno, que cuando escuchaba la presentación y los casos, pensaba siempre en los primerísimos momentos de la estructuración de la psique, la fase preedípica, pero pensaba también cómo podíamos incorporar lo que sucede en la adolescencia, ¿no? Cuando quizás también puede darse una fase o una rigidificación en esa estructura, en ese momento,
cuando los chicos tienen que hacer uso de una especie de refugios disociativos narcisistas como para transitar ese momento. Y en una parte creo que escuché a Lilia hacer una diferencia entre la repetición versus la disociación, y me preguntaba si tendría que ver con esto, ¿no? Como a veces la disociación puede ser necesaria, como en los momentos de la adolescencia, y bueno, quería, si da tiempo, escuchar un poquito más esa elaboración, si se puede, porque ya sé que estamos en la hora. Gracias. Lilia. Bueno, yo creo que sí, pero no solamente en la adolescencia, y no sé si es necesaria, pero que ocurre, digamos. Creo que no hay que asustarse, digamos, por las disociaciones. Las disociaciones ocurren, si las comprendemos, llegamos a poder quitarle un poco de dramatismo a la disociación. Creo que solamente, digamos, es seria si las disociaciones persisten, si vemos que no hay integraciones, porque en el mejor de los casos, la buena evolución sería que haya una integración con un cierto balance, digamos, equilibrio de las dos partes o de las varias partes en el caso de la disociación múltiple. Pero sí, en la adolescencia, y yo creo que también en la adultez, las disociaciones existen. Si no nos asustamos, si conservamos o cultivamos la capacidad de rebeldía, una sola palabra, pero tiene tantos significados, porque hay que poder mantener la capacidad de rebeldía. El entrenamiento psicoanalítico mucho tiene que ver con mantener la capacidad de rebeldía, porque es como para mí una clave que te lleva justamente a entender, a significar, a crear hipótesis nuevas, pero que dan idea precisamente de la flexibilidad de la mente de la paciente. Se crea, digamos, me parece, y se evoluciona en los vínculos, creo que eso también es. Bueno, bienvenida Katia, esperamos verte de nuevo desde Venezuela. Y un ejemplo de integración lo dio Carlos Tavia, que no está ahora en la despedida, pero estuvo totalmente integrado a la discusión. Así que muchas gracias a los presentes, a los que se conectaron virtualmente y a los SAP por poder organizar estos eventos. Los esperamos el año que viene, a partir de fines de marzo. Abril. Muchas gracias. Bueno, Gracias por parto. Ahora quería realizar todo el porque no se